Hola, eh, continuando con el tema de la programación con ensamblador utilizando estructuras de control loops, el día de hoy vamos a realizar una pequeña práctica aplicando estos conceptos que hemos visto sobre loops con el fin de realizar un triángulo, como se puede apreciar aquí en la imagen, eh, un triángulo que esté pegado al lado izquierdo de nuestra pantalla, el cual va a ser un triángulo de asteriscos. Ahora, ¿qué es lo primero que notamos acá para empezar a tratar un poco el problema que se nos está presentando? De entrada que podemos seccionarlo en dos triángulos, y de hecho son dos triángulos, simplemente que al estar terminándose de ejecutar uno se va el otro en una posición ahora descendente, y eso es lo que le hace parecer un solo triángulo. Pero si lo podemos ver ahora así, de esta forma, son dos triángulos, y lo que tendríamos que realizar es eh, ir incrementando la cantidad de asteriscos utilizando las posiciones de las funciones de posicionar el cursor en la pantalla y después imprimir el determinado número de asteriscos que necesitamos, y de ahí empezar ahora en una fase de decremento. Entonces, si se dan cuenta, acá, a diferencia de la otra pirámide, aquí nada más van ascendiendo de uno en uno. A diferencia del otro ejercicio que iban aumentando de dos en dos para que tuviera esa forma de pirámide, si se quiere ver así. En este caso, nada más son pues dos triángulos, rectángulos. Entonces, una vez aplicado esa lógica, un poquito más o menos sobre cómo vamos a abordarlo, pues vamos a ir hacia nuestro programa, hacia nuestro editor de código para poderlo programar. Entonces, como había mencionado en el video anterior, ya vamos a estar utilizando esta estructura para empezar a programar. Otra forma de mencionar los segmentos de ensamblador. Entonces, prácticamente definimos nuestro modelo, nuestro segmento de pila, el de datos. Aquí vamos a definir igual una variable que se llame asterisco, que aquí la vamos a estar definiendo, y vamos a definir nuevamente dos variables que van a mantener el control de las coordenadas para las filas y columnas, y la cantidad de asteriscos que vamos a estar pintando. Acá, por ejemplo, a diferencia del ejercicio anterior, no estamos implementando una variable auxiliar, sino directamente vamos a implementar una variable cantidad, y pues básicamente vamos a desarrollar ahora sí el código. Como primera observación, no vamos a decirle al usuario que meta el nivel de la altura de la pirámide, sino simplemente va a ser un programa estático. No vamos a solicitar nada. Lo importante de esto aquí es entender un poco la lógica que hay detrás de esto, y ya después se le puede pedir al usuario, pero lo importante ahorita es esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, a diferencia de la vez que hicimos el ejercicio con comparativos, este va a resultar un poco más fácil, porque lo único que tenemos que fijar es el registro CX, porque como vamos a estar trabajando con un loop, pues básicamente solo ese parámetro es el único que tendríamos que configurar de manera directa. Entonces, yo le voy a asignar al registro CX que valga 00 AH, porque quiero que en esta ocasión tenga una altura de 10. Entonces va a estar va a estar repitiéndose 10 veces ese ciclo. Y vamos a definir una etiqueta que se llame primer for, en la cual vamos a empezar a posicionar el cursor. Entonces ya sabemos que con la función 02h, y pues prácticamente con eso vamos a estar posicionando el cursor en la pantalla, siendo el registro de h el que va a contener a y, en este caso son las filas, y el registro de L que va a contener a las X, que vienen siendo a las columnas. Entonces, una vez hecho esto, pues ya acabamos de introducir los valores que nos pide nuestra función,
cerramos con interrupción 10H. Entonces ya posicionamos el cursor. Ahora lo que vamos a hacer es almacenar igual de manera temporal en un registro, por ejemplo BX, lo que tenga el registro CX para no perder su valor. Y una vez hecho esto, vamos a limpiarlo nuevamente para no tener problemas. El registro CH 00H. Y una vez hecho esto, vamos a mover al registro CL la cantidad que en ese momento va a pintarse. Porque si lo vemos así, originalmente esta pirámide ahora va a pintar primero un asterisco. De ahí va a tener que aumentar ahora, por ejemplo, la cantidad en la siguiente vuelta para poder pintar 2. Y si se dan cuenta, la cantidad va a ir aumentando de uno en uno conforme vaya avanzando. Pues para que vaya teniendo esta forma. Entonces de esa manera lo vamos a ir tratando. Entonces pues lo que vamos a decirle ahora aquí es la cantidad. En esta parte de la cantidad vamos a ajustar el contador, que es lo que estamos haciendo, para que se pinte el determinado número de veces el asterisco en la pantalla. Entonces vamos a definir otra etiqueta que se llame segundo for. Y acá lo que vamos a hacer es imprimir el carácter, o el carácter que definimos aquí arriba. Podemos ponerlo como 02H, la función para imprimir un carácter, y vamos a decirle mueve al registro de lo que está en asterisco. Y la interrupción 21H, porque acuérdense que con esta vamos a imprimir un carácter hacia la pantalla. Y vamos a hacer ahora lo siguiente, nada más vamos a indicarle que es loop segundo for. Aquí lo que le estamos diciendo es, supongamos que no tenga 1, ¿no? En esa parte y a lo mejor vaya 5. Entonces va a estar repitiendo en esa fila que le toque, va a repetir 5 veces los asteriscos que va a pintar hasta que el contador pues vuelva a 0, ¿no? Entonces va a estar aquí dando vueltas, imprimiendo un solo carácter. Entonces aquí es donde radica pues la importancia de los loops. Una vez hecho esto, vamos a bajar ahora. Vamos a regresar a la parte en la que estábamos trabajando con nuestras posiciones. Y lo que vamos a hacer ahora es recuperar el valor que habíamos almacenado temporalmente en el registro BX para volverlo a utilizar. Porque en la siguiente, para el otro loop, si se puede ver como en un lenguaje de programación, vendría siendo como un boolean, un for añadado, o sea, un doble ciclo for, así como por ejemplo cuando están recorriendo una matriz, algo así se podría ver. Entonces necesitamos recuperar el valor que tenía en este momento nuestro contador. Entonces por eso realizamos ese transvase, ¿no? Entonces, bueno, ya después vamos a añadir ahora, o podemos incrementar, para volver a recordar esta instrucción, a incrementar y, que van a ser las filas. Y le vamos a añadir, vamos a incrementar lo que es la variable cantidad, en 1 igual. Porque, pues les decía, ¿no? En una vuelta va a pintar 1, en otra vuelta va a pintar 2, en otra 3 y así. Y una vez hecho esto, pues ya prácticamente vamos a poner ahora nuestro otro loop. Loop primer for. Y como se pueden dar cuenta, pues ya tenemos esta primera parte de la pirámide. Porque acuérdense que habíamos dicho que para lograr esta pirámide necesitaba estar seccionado en 2. Entonces vendría siendo esta parte la que estamos pintando. Ahora necesitamos enfocarnos en esta parte. Entonces vamos a probarlo de manera rápida para ver si no hay algún error antes de seguir avanzando. Parece que no. Entonces, como pueden ver, acá ya nos lo está pintando. Nos está pintando la primera parte de nuestra pirámide. Y bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a definir acá. Vamos a poner aquí un comentario que diga triángulo 2. Una vez hecho esto, pues lo que vamos a definir es nuevamente a nuestro contador, que lo va a repetir 10 veces, ¿no? Porque ahora va a ir hacia abajo. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí ahora, si se dan cuenta, es que por ejemplo, una vez que haya impreso, por ejemplo, supongamos que mi máximo fueron 5, no 10, para no estar dibujando tanto. Entonces lo que vamos a hacer ahora acá, aquí ya tengo los 5. Entonces este fue el último piso de la pirámide que estaba aquí así.
Entonces, para empezar y que no se repita otra vez la misma fila, porque si no se vería 2 veces de 5, tengo que reducir de entrada la cantidad de asteriscos. Tengo que reducir en 1 para que ahora empiece a manejarse desde acá. Entonces, por ejemplo, para que ya empiece así y ahora sí empiece en formato descendente. Es una de las primeras cosas que tengo que hacer. Y luego, pues prácticamente ahora lo que tengo que hacer pues es ir quitándole, le voy a quitar una posición a Y, ¿no? Por el tema de pues prácticamente de las filas, ¿no? Y por esa misma razón que les acabo de comentar acá. Entonces, una vez hecho, vamos a hacer esto primero. Así que, bueno, vamos a definir, vamos a quitarle o vamos a ponerle la instrucción dec de decrementar a Y, nada más. Y por ejemplo vamos a también a decrementar en este caso la variable cant, que es la que guarda la cantidad de asteriscos que habíamos dicho. Y bueno, ya que hicimos esas consideraciones, ahora sí vamos a empezar a definir otra etiqueta. Vamos a llamar, esta se llamaba primer for, vamos a llamar una parecida que le vamos a llamar como pri for. Y acá es donde vamos a empezar a repetir algo parecido. Vamos a empezar a posicionar el cursor una vez más. 9AH. De ahí vamos a poner, pues nuevamente el registro BH en 00H. De ahí vamos a poner al registro DH, que va a ser prácticamente el valor de Y. El registro DL, que va a ser X. Y la interrupción 10H para que me posicione en pantalla mi cursor. Y ahora vamos a volver a almacenar de manera temporal en el registro BX lo que teníamos en nuestro contador. Y vamos a limpiar el registro CX por precaución, para que no nos dé algún resultado que no queremos. Y al registro CL vamos a ponerle lo que es la cantidad de asteriscos que va a pintar en esta vuelta. Entonces recordemos que por ejemplo iba en base al número máximo de asteriscos que se tenía en ese entonces. Nada más lo redujimos a 1 para que no se repitiera esa doble fila. Entonces vamos, ya que tenemos esto, ahora vamos a imprimir en pantalla el carácter, el determinado número de veces que le vayamos a decir. Pero primero hay que definir nuestra etiqueta. Vamos a ponerle sec for de segundo for. Y acá lo que vamos a hacer pues es imprimir en pantalla con la función 02h. Mueve al registro DL, pues prácticamente otra vez asterisco y la interrupción 21H. Y ya prácticamente con eso estaremos imprimiendo. Y para referenciar utilizaremos la palabra loop para que referencie a esa etiqueta, ¿no? Y ya, con eso habremos pintado un determinado número de veces en la pantalla. Ahora tenemos que regresar el valor pues meramente al registro donde se había quedado, ¿no? Pues por ejemplo acá guardamos en BX temporalmente, tenemos que regresarlo ahora, otra vez. Entonces le decimos que lo que está en BX lo guarde ahora en el registro CX. Y ahora con la función incrementar vamos a incrementar Y para que ahora vaya aumentando. Y de ahí vamos a subtraerle o vamos a decrementar. Vamos a poner subtraer para que haya un poquito de variedad. Vamos a subtraerle la cantidad 1. Entonces se dan cuenta, es lo mismo usar decremento que subtraer, porque al menos en esta situación como estamos descontando de 1 en 1, entonces no pasa nada. Incrementos y decrementos van de 1 en 1. Entonces pues ya prácticamente ya aquí acabamos esta parte y vamos a referenciar ahora a nuestra etiqueta principal, que era la que llevaba el control del cursor. Vamos a ponerle pri for. Y una vez hecho esto, pues ya prácticamente tendríamos la segunda parte del triángulo. Y con esto prácticamente ya tendríamos nuestro ejercicio. O sea, si se dan cuenta, no es una lógica muy complicada de desarrollar. Vamos a probarlo a ver si hay algún problema. Vamos a ver si pinta algo que no deba. Y como pueden ver, pues parece que no. Acá se aplica lo que habíamos dicho de descontarle un asterisco, porque si se lo dejábamos tal cual, iba a pintar dos veces la misma línea y ya no iba a tener esa forma de pirámide. Entonces se pueden ver, es una pirámide completamente es correcta. Entonces
En esa parte no habría ningún problema. Entonces, por ejemplo, si nos quisiéramos modificar a lo mejor la altura o algo así, tendríamos que irnos hacia la parte de los registros, donde estamos definiendo la altura para poderle especificar. Y obviamente si vamos a hacer un cambio para el triángulo superior, también lo tenemos que hacer para el triángulo inferior. Por ejemplo, si yo quisiera que fuera ahora de 5, pues voy a modificar acá estos dos registros y voy a correr. Y como pueden ver, pues aquí prácticamente nos lo está definiendo. Entonces podríamos intentar definir una variable que se llame altura. Y prácticamente acá sería lo mismo, altura. Y podríamos definirla acá en el segmento de datos, altura db, y vamos a ponerle 5h. Vamos a probar a ver qué pasa. (0,5h). Ok, es que aquí por ejemplo me está dando este error porque estoy pasándole un valor pequeño a un registro completo. Entonces tendría que ser definiendo esta parte aquí, que sería 0,0h, y ya con esto podría quedar. Y de igual forma, ¿dónde estaba esto? Aquí está. Vamos nuevamente a definir 9ACH, 00H, y al registro CL vamos a pasarle la altura. Entonces vamos a volverlo a correr, a ver si ahora sí no hay. Parece que ya no, ya se corrigió ese error. Entonces, bueno, como pueden ver, aquí ya está esto. Entonces si yo quiero modificar ahora esto, pues podría ya hacerlo aquí directamente y ya sin necesidad de estar viendo en qué parte del código voy a modificar, pues ya directamente sería y quedaría de una forma más accesible. Y bueno, pues eso es todo. Igual el código lo van a encontrar en GitHub comentado. O sea, aquí lo rescatable de esto es cómo actúa un loop. Para poder implementarlo, recuerden que lo primordial es trabajar con el registro CX, que es el contador, indicarle qué va a hacer con una etiqueta, el conjunto de instrucciones que quiere que se ejecute, y al final de cuenta el loop, ¿no? Que es, vamos a usar esta palabra haciendo referencia a la etiqueta en la que vamos a empezar. Entonces, en estos tres ejercicios que vimos de imprimir 5 veces el hola mundo, ir recorriendo una cantidad de números para saber si un número es primo o no, y esta para poder pintar un triángulo utilizando asteriscos y loops, básicamente el razonamiento de la estructura del loop sigue siendo la misma, no cambia. Y aquí por ejemplo pues estamos trabajando con las posiciones y las está incrementando y las está decrementando en base a lo que se necesite. Entonces por ejemplo, y vimos el uso de la instrucción otra vez inc, y que se puede interpretar también como súmale 1 a la variable que estás trabajando. Así que bueno, si les gustó el video, háganlo, me pueden regalar su me gusta, suscríbanse al canal, todavía falta muchísimo contenido. Y bueno, en los siguientes videos vamos a estar trabajando un poquito más acerca de ajustes, pero cuando tengamos que capturar números de 2 cifras, para que pues se vaya apreciando cómo se hace y cómo mostrarlos también en pantalla, porque también tiene una lógica que hay que implementarla ahí. Así que bueno, nos vemos ahora sí en el siguiente video.